Bienvenido a la sesión de la semana número 9. Estamos ya a punto de terminar y quiero compartir contigo el tema de las bases para una retroalimentación positiva. Hemos estado trabajando con los chavos cuestiones de objetivos, cuestiones de técnicas de estudio. Estamos en este momento trabajando con ellos cómo generar hábitos de estudio y entonces se trata pues de ir conjuntando. Simplemente para que lo recuerdes, con ellos en estos últimos días vamos a generar un documento por escrito con, digamos, el paso a paso, desde los objetivos hasta actividades muy específicas que podrían considerar, que ellos están proponiendo considerar para mejorar su rendimiento en la escuela. Entonces tu acompañamiento será fundamental y por eso es que en estas últimas 2 semanas tendrás acceso a las bases para la retroalimentación positiva y luego la semana que viene estaremos cerrando con el modelo de retroalimentación. Vamos a poner las bases hoy y la siguiente semana estarás, pues, digamos, completando este ciclo y generar entonces una supervisión, pues diría yo, reforzada, ¿sale? Para esta sesión voy a compartir contigo básicamente 3 puntos importantes, ¿sí? Vamos a hablar acerca de los niveles neurológicos, qué son, para qué nos sirven, un modelo de comunicación que nos ayudará a precisar precisamente en esa dinámica con nuestros hijos y también para poder hacer una comunicación más clara, más precisa y por lo tanto más eficiente. Y cerraremos este pequeño video con palabras importantes pues que dejan huella, palabras que impactan, que dejan huella, ¿ok? Estos 3 puntos los iremos abordando y la buena noticia es que digamos que vas a matar 2 pájaros o 3 pájaros de una sola pedrada. ¿Por qué? Porque estos puntos te van a servir no solamente para dialogar con tus hijos, ¿ok? Te van a servir para compartir con tu pareja, para clarificar información con vecinos, con colaboradores, con jefes, con clientes, etcétera. Entonces, pues te invito a que, pues, si se genera alguna duda, pues me escribas y clarifiquemos, ¿ok? Yo, recuerda, siempre estoy a tus órdenes. Estoy a un WhatsApp de distancia. Comencemos con los niveles neurológicos. Te puedo decir que básicamente son 6 y al hablar de niveles estamos hablando de como si fueran escalones, ¿ok? Todos nos movemos en estos 6 niveles, digamos que nos componen esos 6 niveles. Y si recuerdas la pirámide de Maslow, esta pues es un modelo que igual es en una pirámide, nada más que quien lo trabajó se llama Robert Dilts. Entonces, pues capaz sí que lo puedes asociar con la pirámide de Dilts, ¿no? Bueno, yo no sé si te quede más claro, pero así te lo propongo. Y básicamente son niveles que nos permiten identificar situaciones de conflicto en los diferentes ámbitos de nuestra vida y también nos permiten identificar posibles soluciones para generar ¿qué? Aprendizaje y mejoras en esas situaciones, ¿sale? Básicamente para eso nos funciona, para identificar situaciones de conflicto, atenderlas, mejorarlas y generar un cambio. Los niveles superiores van incluyendo a los niveles inferiores y como te decía, nosotros todos operamos en todos, dependiendo de las circunstancias, ¿ok? El primero es el nivel del contexto, lo que nos rodea. Las personas que nos rodean, el lugar donde trabajamos, el lugar en donde vivimos, en la escuela donde vamos, etcétera. Y estarás de acuerdo conmigo que ya desde ahí se determinan ciertas oportunidades o limitaciones, ¿ok? El siguiente nivel es el nivel del comportamiento. Y aquí digamos que son nuestras acciones, nuestros patrones de acciones que llevamos a cabo para lograr alguna situación. Simplemente tiene que ver con acciones que realizamos. El tercer nivel es el nivel de las capacidades. Y aquí digamos que no nada más es hacer, sino la calidad con que haces. Y entonces aquí ya se empiezan a identificar planes, mapas mentales, ¿no? Estrategias que nos conduzcan al éxito, ¿sale?
son acciones más, digamos, controladas y que se pueden medir en niveles de eficacia o grados de eficacia. El nivel número 4 es el de valores y creencias, ¿sale? Y estos son importantes, digamos, porque es como nuestra programación interna. Estarás de acuerdo conmigo que, pues, la manera en la que nos programamos pudiera determinar ciertas cosas, ciertos logros o ciertas situaciones. Las creencias y los valores, te puedo decir que proporcionan el refuerzo que apoya el logro de algo o una capacidad o la inhibe. Por ahí Ford decía que si tú crees que lo puedes lograr o que no lo puedes lograr, en ambas situaciones tienes razón. El poder de nuestra mente es importante tenerlo en cuenta. Las creencias determinan o pueden determinar mucho y están relacionadas con el porqué de la elección que tomamos, ¿sale? Finalmente, los últimos dos niveles, el nivel 5 es el de la identidad, que es nuestro ser, es lo que somos. Digamos que aquí ya todo está integrado. Somos donde vivimos, somos donde vamos a la escuela, somos lo que hacemos, somos las habilidades que tenemos, somos los valores que nos han dado, somos las creencias que tenemos. Aquí digamos que se contemplan todos. Como te decía, en este nivel 5 caben los 4 anteriores y se refiere como al sentido que tenemos en la vida, la misión que tenemos. Por ejemplo, las empresas cuando son fundadas generalmente tienen una visión, definen una visión y misión y entonces le dan identidad al tipo de personas de acuerdo a esa identidad, con imagen, con tamaño, con logo, etc. Y eso les ayuda para determinar a quién contratan, de qué tamaño, a quién le venden, quiénes son sus clientes. Con los procesos humanos es más o menos similar. La identidad es lo que somos como seres humanos, ¿ok? El apellido que tenemos, o sea, va por ahí. Y el nivel número 6 es el nivel espiritual, que es, digamos, cómo nos relacionamos o la visión que tenemos respecto a relacionarnos con un sistema mayor del que formamos parte, ¿ok? Pues ahí están como aspectos no solamente religiosos, sino como donde se gesta el para quién o para qué hacemos las cosas, ¿sale? Es como, pues básicamente lo que más le da sentido de trascendencia. Está más relacionado al legado que vamos a dejar, ¿no? Al legado que estamos construyendo. Entonces, vale mucho la pena que te lo quise contar porque a veces cuando damos retroalimentación, estamos dando retroalimentación a un nivel equivocado. A veces hay chicos que van mal en la escuela y que puede ser un problema de contexto. Y entonces si hay un chico que tiene una bronca en la escuela con referencia a un problema de contexto, apágale la tele y lo va a resolver, ¿sale? Pero si es un problema de creencias, entonces le puedes apagar la tele, ponerlo en un espacio correcto, pero si tiene la creencia de que es un tonto, estamos con necesidad de trabajar de una manera diferente, no solamente apagando la televisión. Entonces, otro ejemplo es que a veces, y lo vamos a ver en este video un poquito más adelante, a veces cuando damos retroalimentación, asignamos o le hablamos a la conducta o le hablamos a la identidad. Cuando decimos, eres un flojo, estamos hablando a la identidad y entonces eso puede generar cierto nivel de conflicto en la relación y en esa persona que está recibiendo la retroalimentación. En lugar de decir, estás haciendo mal, a veces le decimos, eres tal cosa. Entonces, lo vamos a tocar un poquito más adelante, por eso te los quise presentar. Ahora, si estamos hablando de retroalimentación positiva, es importante tocar algunos puntos referentes a la comunicación. Y aquí ya empezamos a hablar del segundo punto, que es entrarle al modelo de comunicación más precisa. Hay quien dice que la forma de comunicarnos con los demás y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Como el ejemplo que te decía hace un momento, si yo creo que para estudiar soy un tonto, probablemente la calidad de mi vida sea diferente a que si creyera que sí puedo con mis retos académicos. Nosotros, como seres humanos, somos seres sociales y comunicacionales.
en un libro por ahí que se llama La teoría de la comunicación, se dice que la no comunicación no existe. Es decir, todo el tiempo estamos comunicando. Seguramente has escuchado que el que calla otorga, ¿no? Desde el silencio está dando una respuesta. Comunicamos con nuestros gestos, comunicamos con nuestro lenguaje corporal, con las palabras, hasta con la mirada, ¿no? Y entonces es importante entender que como todo el tiempo estamos comunicando, es imposible no comunicar. Aquí hay un reto bien interesante. Y además es un reto interesante porque en la comunicación hay algo que sobresale y más frecuentemente de lo que te imaginas, que es la subjetividad, ¿ok? La subjetividad nace porque los seres humanos, y a ver cómo te suena esto, no tenemos acceso a la realidad. ¡Oh! ¿Cómo, Ulises? Pero en estas épocas, sí. Lo que pasa es que cada uno de nosotros observa desde la percepción. Seguramente también has escuchado que cada quien habla como le va en la feria. Y entonces hablamos incluso de, bueno, mira, es que velo desde esta perspectiva. Y entonces podemos ante una misma situación verlo desde diferentes ángulos y probablemente estemos viendo ante una misma situación realidades distintas, ¿no? Como este ejemplo que a veces utilizo en las sesiones de coaching o de terapia, etc. Y entonces una persona frente a la otra tienen un número en medio de ellos y para uno es 9 y para el otro es 6, pero es el mismo número y los dos tienen razón, porque si te pasas del otro lado ves el 6 y si te vienes de este ves el 9. Entonces cada quien posee como persona sus propios modelos mentales, sus propios mapas que nos dan guía. Bueno, y entonces esos mapas mentales o modelos mentales pues crean una realidad, ¿no? El significado de nuestra comunicación está precisamente muy vinculado a esto, ¿ok? O más bien, la calidad de nuestra comunicación está muy vinculado a esto. Para hablar de la comunicación, no podemos, así como hablamos de la subjetividad, no podemos dejar de lado que hay ciertos detalles que pueden generar pues que la comunicación no sea precisa. Si tomamos esto en cuenta, con los propios mapas, los puntos de vista, podríamos concluir que nadie escucha igual. Ante un mensaje de una persona en un público, si dice un concepto es probable que, por ejemplo, el secreto de la felicidad, ¿no? Y probablemente para mí felicidad significa una cosa y para todos ustedes que están viendo este video significa algo distinto. Entonces, en este modelo de comunicación que vamos a trabajar ahorita, que te voy a compartir, vamos a precisar cómo ayudar a estos pequeños desencuentros, ¿no? Que se dan en la comunicación. Por supuesto, como te decía hace un ratito, las creencias y los valores pueden proporcionar un marco de significados que hacen posible o más eficiente la escucha. Escuchar implica percibir información e interpretarla. Y cuando la interpretamos, entonces podríamos caer en fallas o en errores. Por eso hace falta precisar. Y de verdad, esto es mucho más frecuente de lo que te puedes imaginar. Entonces podemos decir dos cosas. Bueno, que hay una brecha inevitable por la distancia que hay, digamos, entre el que emite el mensaje y el que lo recibe. Distancia en significados, ¿no? Distancia en intenciones, distancia en estos niveles de comprensión. Pero esa brecha se puede cuidar, ¿ok? Entonces, ¿cómo se puede cuidar? Bueno, entendiendo que somos corresponsables de la comunicación. Si yo emito un mensaje, tanto es mi responsabilidad ser claro contigo, como tu responsabilidad asegurarte que ese mensaje fue recibido de la manera correcta, ¿ok? Entonces, ahí hablamos de que hay una escucha activa y un envío de mensaje también proactivo. Esto es muy importante porque, bueno, pues ya entrándole de lleno al metamodelo, podemos decir que esto del metamodelo suena, yo sé, no tan sencillo, pero básicamente es una manera de clasificar, ¿no? El metamodelo es el modelo de diferentes modelos. Entonces, se trata de generar pautas para poder ser más claros.
Hay puntos que impiden una comunicación clara y efectiva. No es que a veces podemos generalizar, como esta frase de todos los hombres son iguales, ¿no? Ahí hay una generalización. Hay omisiones, como cuando estás enamorado de alguien y dejas de ver cosas, omites cosas para darle valor a otras. Este tipo de cosas se hacen muy, muy presentes. Básicamente, para abordar de manera más saludable los procesos de comunicación hay que entender una idea bastante más sencilla. Así como tú a veces puedes observar un iceberg y que se ve solo lo que sobresale en la superficie del mar, pues hay otra parte muy grande que no alcanzamos a ver. Cuando comunicamos pasa más o menos lo mismo, y lo que acabamos viendo, lo que sí podemos ver, está dentro de la estructura superficial, que son palabras, miradas, ademanes, movimiento corporal. Y la estructura profunda nos habla de los significados, las interpretaciones, las creencias, los valores, las intenciones, ¿sale? La desconexión entre estas dos estructuras genera drama. La conexión genera claridad y, por supuesto, genera pues una comunicación más eficiente, ¿sí? Por ejemplo, si hace poco una chica en una sesión conmigo me decía, es que pues siento como que mi pareja no me ama. Y la pregunta fue, ¿y ya se lo dijiste? Pues sí. ¿Y qué pasa? No, pues es que pues yo quiero que me ame. Ok, ¿y qué es que te amen? No, pues que me apapachen. Ok, ¿y qué es que te apapachen? Es decir, aquí podemos de pronto encontrarnos con nuestros hijos dándoles un mensaje, pero quizá no somos lo suficientemente claros, porque a veces ni siquiera nosotros tenemos tan claro lo que significa lo que estamos diciendo. Para no hacernos pelotas, te voy a poner otro ejemplo. Un jefe le dice a sus colaboradores, oigan, en esta empresa necesitamos, para que nos vaya bien este año, necesitamos aumentar nuestro compromiso. Y entonces, lo que para algunos que están escuchando eso, compromiso podría significar llegar una hora antes, otros no salir a comer y otros irse después, y quizá para el jefe aumentar el compromiso es simplemente entrar puntual, salir puntual, porque eso quiere decir que estás terminando tus tareas de la manera adecuada. Entonces, pues estos son los errores típicos en la comunicación. Y básicamente el metamodelo lo que nos dice es que preguntemos, y para eso nos da 5 preguntas súper sencillas. Seguramente ya las conoces. ¿Qué, quién, cuándo, dónde y cómo? ¿Ok? Y con ellas podemos darle un primer gran entre para clarificar, y estas son muy útiles, sobre todo cuando damos o recibimos instrucciones. Por ejemplo, le damos a nuestros hijos la instrucción de que levante su cuarto, ¿no? De que, oye, vete a levantar tu cuarto. Suponiendo que nuestro hijo nos hizo caso y dice, sí, ahorita voy. Ahí este asunto de vete a levantar tu cuarto, pues no estamos diciendo ni cómo, ni cuándo, ¿no? Y corremos el riesgo de ir al cuarto de este chamaco y pues que no esté levantado. Y tú me dirías, Ulises, pero pues que fue obvio, ¿no? Que le di una instrucción clara, levanta tu cuarto. Y probablemente en tu mapa estructural, en tu mapa mental, en tu modelo mental, pues sí, diste una instrucción que para ti fue obvia, pero para él no, o para ella no. Y él en su estructura dijo, sí, fue obvio que lo iba a levantar, pero tal vez la próxima Navidad, ¿no? Entonces, o sí lo recogió, pero metió todo abajo de la cama, o metió todo así en los cajones, pues como de repente suele suceder, ¿no? Ahí metiendo todo hecho bolas a los cajones. Y entonces, aunque pareciera como innecesario, la realidad es que entre más precisos seamos, mejores resultados vamos a tener, ¿ok? Porque en esta instrucción quizá fue obvio, en la estructura profunda, ve a levantar tu cuarto. Yo sé lo que quiero decir, pero probablemente el otro no conoce mi estructura profunda. Y ahí vale mucho la pena pues sacar esa estructura a la superficie y conectarlas, ¿sale?
debemos de entender que la responsabilidad de la comunicación es de los dos. ¿Ok? Pues esto también ocurre en nuestras propias conversaciones internas. ¿Sale? Cuando decimos, te decía hace un momento, todas las mujeres son iguales. Esa es una conversación que puedo tener conmigo y de repente decir, bueno, específicamente, ¿quién es la que se comportó así? No, pues Susanita. Bueno, Susanita. Y resulta que Susanita está cargando por todas las mujeres, están en Susanita. Y pues es un error en nuestra comunicación. Los siempres, los nuncas son errores en la comunicación. Entonces, te decía, para evitar el drama, conecta estas dos estructuras. Eso te va a ayudar. Y recuerda, qué, quién, cuándo, cómo y dónde. Son 5 preguntas que cuando estemos dando retroalimentación en el modelo que vamos a ver en la siguiente sesión, te va a ayudar muchísimo. Ahora, antes de finalizar, quiero compartir contigo algo que previo a mostrarte el modelo de retroalimentación vale mucho la pena tener presente. Porque a veces hay presencia de muchas frases o palabras tramposas. Por ejemplo, el tengo que. El tengo que genera como una especie de prisión donde no hay otras salidas. Tengo que ir a trabajar, como si no tuviéramos otras opciones. Tengo que lavar los trastes. Y aquí, básicamente, esto te lo comparto porque a veces lo ocupamos. Tienes que hacer la tarea, tienes que ir a la escuela, tienes que sacar buenas calificaciones. Y entonces genera estados emocionales que no son energizantes, ¿no? Y ya hemos hablado en otras sesiones de lo importante que es tener estados emocionales adecuados para que se generen aprendizajes significativos. Entonces, bueno, está esa onda del tengo que y si te pones atención, ¿cuántas veces en el día decimos tengo que? Ponte atención, te reto para que esta semana te prendas las antenitas y escuches cuántas veces dices tengo que y cómo te hace sentir. Entonces, te diría, en estos modelos que te estoy proponiendo, vale mucho más la pena o es mejor idea utilizar verbos como el yo decido, el yo quiero, el voy, el haré, el elijo. Por ejemplo, veo los trastes y digo, ay, tengo que lavar los trastes. Y entonces genera en mí esta flojera y, ay, no, qué flojera. Y me imposibilita, me da pesadez. Pero si yo digo simplemente, decido lavar los trastes, o decido hacer la tarea, o yo elijo tomar esta decisión, o yo quiero tal cosa, o simplemente voy a lavar los trastes, ya, voy a lavar los trastes. Ya no es tengo que, es voy a hacerlo. Porque en realidad no tenemos que nada, hay opciones. La otra frase o palabra es el deberías o el debería, ¿no? Deberías ser mejor estudiante, deberías entender que tal cosa. El deberías está muy relacionado a la culpa, porque nos habla de deberías de haber tomado otra decisión. Tenías esta decisión y la otra y tomaste la equivocada, porque deberías decidir otra cosa. Y finalmente el deberías no nos lleva a resolver, simplemente nos lleva a sentir culpa. Y otra vez es un estado emocional que no le va a ayudar a tus hijos a echar a andar esos proyectos, esas tareas, esos exámenes. ¿Ok? Entonces, cuidado, el deberías realmente la única carga que te deja es el sentirte mal, ¿no? Hoy debería de comer mejor. Y se genera cierta culpa. Entonces, ten cuidado con el debería o el deberías. La palabra pero. Esta palabra, digamos que si fuera un signo matemático sería una resta, ¿ok? Porque llega tu hijo o llegas con tu jefe y llegas, te lo pongo así, llegas con tu jefe, aquí está el trabajo que me pidió la semana pasada, jefecito o jefecita, y tu jefe te dice, ay, está muy bien, pero, ¿no? No está con tal cosa. Hoy está muy bien, pero le hace falta esto. Y básicamente esta palabra es tramposa porque le quita fuerza a lo que se dijo antes del pero. ¿Sale? Llega tu hijo emocionado, venía de 7, 7, 5, si llega con el 8, 5 y de repente es, ok, pero ¿y por qué 9? Pero ¿y por qué no 9? ¿No? Y entonces ya, el logro anterior lo hicimos así, lo echamos a la basura porque generalmente las personas nos quedamos, fíjate, el pero le resta fuerza a lo que hubo antes del pero en la oración y las personas nos quedamos con lo que venía después, que generalmente
no es como que lo que conecta más, ¿ok? Por ahí en una sesión una de las mamás decía, sí, con mis calificaciones, llegaba con mi papá y sacaba 9 y entonces de repente, ¿y por qué no 10? ¿No? Pero podrías haberlo hecho mejor. Deberías, no sé qué. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas ideas. Y aquí yo simplemente te sugeriría que en lugar de utilizar el pero, utilices el y o el además, que si fueran otra vez signos matemáticos serían una suma. Sí, está muy bien tu 7. ¿Y cómo crees que podemos mejorar? ¿Ok? Oye, está padre esto que me estás diciendo. Además, yo creo que podríamos contemplar estas otras alternativas. ¿Ok? Además, me parece interesante pues que hay un camino todavía por recorrer y entonces se queda una sensación de suma de perspectivas, no de restarle fuerza a lo que pasó. Es sutil, pero es importante. La otra es el no puedo. Sacar de nuestra cabeza el no puedo es importante. Claramente esto está muy en relación con el tema de niveles neurológicos, creencias, valores y que ya ahí decíamos que eso nos puede pues limitar, es un refuerzo para generar o para generar posibilidades o limitarlas. Entonces, el no puedo, simple y sencillamente, está presente, a veces nos sentimos que no podemos, pero simple y sencillamente es agregarle la palabra todavía. Todavía no puedo hacer tal cosa. Y con alumnos me pasa mucho. Yo siempre he sido un mal estudiante de matemáticas, ¿no? Y entonces los mando a que hagan ciertas actividades, a que generen ciertas dinámicas. Y entonces me dicen, oh, Ulises, es que no puedo. ¿Sí? ¿No puedes? Todavía. Y el todavía es como estás evocando pues que va a haber una continuidad y que va a haber un esfuerzo. Entonces, pues puedes combatirlo agregándole este apellido o antecediendo el no puedo por el todavía. Todavía no puedo o no puedo todavía. Finalmente, y algo muy importante ya para terminar este video de 30 minutos que tenía para ti, una de las estructuras que nos puede ayudar a clarificar es estar atentos a la retroalimentación asociada a conductas o a la identidad. Y es que a veces, te lo pongo de esta manera, cuando llega una persona tarde, no es lo mismo decirle eres un impuntual a decir estás llegando tarde. ¿Ok? Porque una está asociada al nivel neurológico de conductas, que si recuerdas es el segundo nivel. ¿Ok? En la pirámide ocupa el segundo peldaño de conductas. Pero cuando decimos eres un impuntual, nos estamos yendo a uno de los niveles más altos, que es el de la identidad, incluso por encima de las creencias y los valores. Y esto es importante porque de repente con nuestros hijos se nos pueden llegar a salir el eres, o con nuestra pareja también, o con nuestros colaboradores. Es que fulanito es un incumplido, que es diferente a decir fulanito no me entregó el reporte. O de repente aquí Matías está jugando, ¿no? Y deja sus juguetes tirados. Yo podría caer en el error de decirle eres un desordenado. Mira nada más cómo tienes la sala. Pero le estaría pegando a este nivel neurológico, nivel 5, que está relacionado al tipo de persona que él es. Sin embargo, una mejor idea podría ser decirle estás haciendo o hiciste mucho relajo. Y entonces se queda esa retroalimentación en un nivel neurológico, ¿no? Bajo. Y entonces no le pegas a la persona. Con nuestra pareja funciona más o menos igual. Eres un desconsiderado a decir, oye, no lavaste los trastes, ¿no? Y entonces finalmente son cosas que vale mucho la pena tomar en cuenta porque pues nos van a servir para estar cerrando este taller. Entonces, bueno, resumiendo, nosotros somos parte como personas de un sistema y es importante tener en cuenta que para generar aprendizaje y cambio hay 6 niveles lógicos: contexto, comportamientos, capacidades, creencias y valores, identidad y espiritualidad.
necesitamos mejorar la precisión de nuestra comunicación. Entonces, para mejorar esa precisión en la comunicación, vale mucho la pena conectar la estructura superficial con la estructura profunda. Recuerda que cuando no hay conexión entre lo que estoy diciendo y asegurándome de que el significado o mi intención esté conectada con lo que se observa, cuando está esa desconexión, se genera drama, se genera conflicto. Entonces, sé claro en tu comunicación. Y esto también impacta a la hora de diseñar objetivos y te puede ayudar mucho para generar objetivos personales con tu pareja, en tu trabajo y con tus hijos. Y utiliza para clarificar y conectar estas estructuras las preguntas que nos ofrece el metamodelo de qué, quién, cuándo, dónde y cómo. ¿Ok? Y finalmente, pues puedes decidir estar atento a las palabras o frases tramposas. Recuerda que el tengo que genera como prisión y lo puedes cambiar por un decido, elijo, escojo, voy a hacer. El debería aguas porque ese genera culpa. Entonces, ten mucho cuidado con esta palabra tramposa. El pero le resta, ¿sale? Poder a lo que dijimos antes en la oración del pero. Y pues evidentemente pues no genera la fuerza que quisieras dar en una retroalimentación, porque las personas nos quedamos con lo que viene después del pero, que generalmente no es muy constructivo. El no puedo o no puedes, ¿sale? Agrégale el todavía para tratar de generar algo que va un poquito más allá. Y aguas con las retroalimentaciones dirigidas a las identidades. Es más exitoso dirigir las retroalimentaciones hacia el nivel neurológico de las conductas. Sé que este video está un poquito largo, pero es la base para generar retroalimentaciones. Te agradezco mucho si llegaste hasta esta parte del video, te agradezco mucho tu atención, agradezco mucho que hayas aguantado hasta este momento. Yo te aseguro que invertirle estos 30 minutos te va a liberar de muchas broncas a la hora de comunicarte, no solo con tus hijos, sino contigo mismo, con tu pareja, con tu familia, con tus vecinos, en donde trabajas. Y bueno, pues te invito a que permanezcas atento porque si esto te llamó la atención, pronto estaremos abriendo un taller mucho más profundo respecto a comunicación. Pero bueno, cierro invitándote y recordándote que la semana que viene estaré compartiendo contigo el modelo ya como tal, digamos que el paso a paso para dar esa retroalimentación pues exitosa o fortalecida con tus hijos. Muchísimas gracias y bueno, pues recuerda que siempre estoy a tus órdenes. Que estés muy bien. Chao.